Mi hermano se iba a llamar cuando tenía que la verdad que digamos, entonces ya no Hola, hiciste una videollamada pero por el grupo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. ¿Cómo Buenas tardes. andan? Buenas tardes. Vamos a esperar si que lleguen Hola, algunos Juan, ¿cómo más. te va? Hola, Juan Manuel, ¿cómo te va? Ahí te veía el cuadradito abajo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Bien, ¿y Juan? vos? Bien. Bien, bien, todo bien. Todo bien. Bueno, me alegro, te dejo con los chicos y las chicas. Perfecto, muchas gracias. Jimena, ¿cómo te va? Hola, ahí Bueno, prendo la cámara. bueno, los que puedan y tengan buena señal, si pueden, si los puedo ver, las puedo ver, sería mejor, porque si no, ya la virtualidad más los nombrecitos se pone más
impersonal, digamos, la clase, a lo que ya es. Sobre todo porque capaz que cuando termina el cuatrimestre, septiembre, octubre, no sé si habrá una presencialidad mixta, alguna instancia presencial, ojalá, de alguna manera. Entonces está bueno que por lo menos no me pidan que recuerde los nombres y apellidos de cada uno y cada una de ustedes, porque con o sin virtualidad no tengo memoria de apellidos, pero sí fotográfica. Es decir, que más o menos las caras las conozco si las veo. Bueno, a ver. Bueno, sí, el que no puede usar la cámara o tiene pocos wifi, no se hagan problemas. Si lo pueden hacer, mejor. Y el que no, aquellos que no puedan conectarse con imagen, bueno, es lo que hay. Lo que no está bueno es que a nadie pueda ver. Esto hacemos de cuenta que estamos en la presencialidad, que los de las primeras filas prestan atención y los del fondo algunas veces no tanto. Bien. 32, Jimena, ¿cuántos son en general? Yo tengo anotado un montón, recién miré el aula virtual, pero no sé si todos los que se anotaron son los que están viniendo. En las otras clases había 40 más o menos. Bueno, bueno, yo me asusté porque entonces algo En el quedó grupo de mal, WhatsApp porque no sé cuántos están. acabo de entrar al aula y figuraban 170, y digo, uy, ¿cómo va a ser con tantos y tantas? Pero bueno, se ve que algo quedó desactualizado, capaz que quedaron los del cuatrimestre pasado, estoy pensando. Puede ser, puede ser. Bueno, a Jimena ya la conocen, ¿no? Es nuestra ayudante alumna. El contacto, ya no contacto estrecho, que a veces no contagia a nadie, pero el vínculo por el cual nos vamos aparte que directo que tengan con nosotros, con Santiago, con Agustín, conmigo, también Jimena es la que ayuda acá y hace el aguante como ayudante alumna. Bueno, ¿cómo van con la cursada? Hoy yo les habilité, porque me toca dar las bolillas de supremacía constitucional, la número 3. Con lo cual vamos a habilitar una parte, luego que termine la clase voy a seguir habilitando a medida que vamos avanzando la clase, y como ustedes ya sabrán, y lo ha dicho el profesor Jiménez, por supuesto que antes del parcial ustedes van a tener las primeras 9 bolillas, no solamente la clase de cada uno de los profesores y profesoras, sino también ya van a tener subido esta clase misma que ahora está siendo grabada, como el resto del material de la materia. Profe, sí. Buenas tardes, ¿cómo anda? Matías Trevisión le habla. ¿Sabe Sí. que quería hacer una consulta? Tal vez no sé si usted está al tanto que íbamos a tener un trabajo práctico que le iban a cargar al campus de esta comisión. Pero todavía no lo han subido y el profesor Jiménez había quedado que lo subían estos días y no sabemos todavía. Va, de mi Nunca parte especificó no sé. la fecha. Había dicho que por ahí lo subía el martes, bien. pero el sábado, pero nunca dijo sí o sí este sábado. Entonces es como que. Bien, bien. Yo en mi caso estaba esperando que lo subieran lo que era la semana. Le iba a preguntar porque supuse que lo iban a subir esta semana. Bueno, yo voy a hacer así. Bueno, gracias. Después que terminen las clases, cada profesor o cada profesora manda los trabajos prácticos, así que quédense tranquilos y tranquilas que lo va a mandar Jiménez para todas las comisiones. Eso ya me lo dijo. Una de las buenas noticias es que nosotros le haremos 1 o 2 nada más. Es decir, cuando empezó la pandemia estábamos cada profesor desesperado para tener trabajos prácticos y luego nos dimos cuenta que lo sobrecargábamos y la sobrecargábamos de trabajos prácticos que no lo hacíamos ni en presencial. Así que por lo pronto yo creo que van a tener el trabajo del profesor Jiménez y a lo sumo 1 o 2 más y nada más para la primera parte y para la segunda también. No van a estar todas las semanas haciendo trabajos prácticos porque nos pusimos más buenos pasando el tiempo. No, es que tiene mucho de todas las materias y lo mismo que se repite en todas las materias, y cada uno de los docentes toda la semana por un trabajo práctico, ustedes quedan complicados, digamos, detonados y detonadas. Sí, alguien me preguntaba si esto, sí, se tiene en cuenta
para la nota, los trabajos prácticos. Ustedes saben que el profesor Jiménez ya tuvieron la primera clase con él, la semana pasada, la inaugural. Y es condición para rendir los parciales, por lo menos los que presenta el profesor, es como parte integrante de la nota. Por supuesto que si en el examen está todo mal, no van a aprobar porque hicieron los trabajos prácticos, pero si está ahí en la duda, los trabajos prácticos, reitero, ya a partir del cuatrimestre pasado son obligatorios que los presenten, teniendo en cuenta que no tener una presencialidad es un requisito. Bueno, todo lo otro previo, ¿hay alguna duda? Porque normalmente comienzo yo las clases que toca los días lunes, pero más feriado, más el feriado pasado, más el comienzo de las clases por el profesor Jiménez, ya habrán tenido todos los comentarios previos de la bibliografía, saben que ahí el profesor Jiménez tienen todo, y aparte cada uno de los profesores, por supuesto, por lo menos estamos hablando de la comisión 5, que es la que ustedes están, vamos subiendo el material. O sea, el básico es el libro de Jiménez. Para la primera parte tomo uno de Jiménez o tomo uno de Vidar Campos, o cualquier otro libro, pero fíjense que siga más o menos el programa y por supuesto que sea posterior a 1994 que está la reforma. Hay un tema que yo les voy a dar, no hoy, que es control de constitucionalidad y control de convencionalidad, que tiene parte también de esta bolilla 3, que ustedes yo ya se las liberé, que no están en los libros porque es un concepto nuevo, así que yo les voy a subir un PowerPoint de la clase que les voy a dar con relación a este tema, y también bibliografía. Acá me dice, con el tomo 1 solamente, sí, con el tomo 1 de Jiménez te alcanza para aprobar el parcial, más algunas cuestiones que queden desactualizadas, es decir, esto que yo les dije, control de convencionalidad, no está ni en el libro de Vidar Campos, ni en el libro de Jiménez, ni en ningún libro, porque ningún libro muy nuevo, muy viejo, digamos, más de 10 años, porque no se trataba, es una cuestión novedosa y que tiene que ver con el control de constitucionalidad y yo lo doy. Así que sobre ese material yo les voy a dar de lo que falta, porque no está en ninguno de los libros y es parte de la materia. De la misma manera, cada profesor le va a dar una lectura. La general es el libro de Jiménez, pero hay lecturas complementarias que cada uno de los profesores le damos para completar ciertos huecos o ciertas cuestiones que queremos hacer hincapié. Por supuesto, ya saben que ni Agustín Velasco, ni Santiago Martín, ni yo vamos a estar repitiendo el libro de Jiménez, porque para eso abren el libro y listo, es mucho más fácil, ¿no? Nos ahorramos todos 1 hora y media de tiempo. Es decir, vamos a dar las clases de diferentes autores, pero por supuesto todo no significa que estemos peleados con el doctor Jiménez, o que estemos, él diga A y nosotros digamos B, sino que, bueno, damos una visión diferente, más amplia, y en todo caso, quédense tranquilos y tranquilas que la posición de él se las vamos a decir, aun aunque alguno de nosotros sobre algún punto tengamos alguna discrepancia. Pero acá quédense con la mayor tranquilidad, que no hay ninguna pelea, que si yo le digo esto y me dice otra cosa, se ofende un profesor o una profesora. No, para nada. Parte de la libertad de cátedra, parte de la libertad de ustedes es tener una universidad con un sentido crítico. Y tampoco tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo. Y por eso tampoco va a estar mal. Esto es lo que tenemos que fomentar y por eso estamos en una universidad pública y con pensamiento crítico. Obviamente que para tener pensamiento crítico primero tenemos que leer, si no termina siendo una charla de café. Me parece, como los programas nuevos de tele, ¿no? Los programas de televisión con panelistas, opino de cualquier cosa y listo. No, con fundamentos ustedes pueden tener cualquier postura, y naturalista y opositivista, decir que Argentina se debe retraer, que al derecho internacional de los derechos humanos, cualquier fundamento, mientras esté fundamentado, va a estar bien. Voy a hacer, no obstante, alguna mínima referencia. Les voy a pasar un PowerPoint de 3 filminas nada más, para ubicar esto de la primera parte que ustedes es lo que más les preocupa en esta primera
una suerte de GPS, para ver hasta dónde vamos hasta la primera parte de la materia que se corresponde con la primera parte del parcial. Seguramente ya la profesora lo explicaron, pero bueno, lo quiero graficar nada más en tres PowerPoint, en 3 filminas, para que ustedes lo tengan claro. Eso no copien los PowerPoint que yo les mando, los que les doy, porque yo los subo en PDF. Así que no tiene sentido que se pongan a dibujar. Salvo que estén muy aburridas o aburridos y bueno, les gusta dibujar mientras yo hablo. Bien, ¿hay alguna cuestión que le quedó, alguna duda de las clases anteriores? No del contenido, sino de la metodología, de alguna... A ver, el del chat. Muy bien. Voy a compartir pantalla con esto primero. No es ninguna, simplemente es para que lo grafiquemos. Algunas personas tienen memoria auditiva, otras gráfica. A mí me es más fácil a veces graficarlo. Esto tiene que ver con cómo se divide la Constitución, ¿no? En 2 partes. En la parte dogmática, que habla de las declaraciones, derechos y garantías que establece nuestra Constitución, y en la segunda, en la parte orgánica, que sería el derecho constitucional del poder, es decir, cómo se distribuyen los poderes del Estado. Yendo para atrás, vamos a ver al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, y con la reforma de 1994 aparecen los órganos extrapoderes. Son organismos del Estado que tienden a controlar los excesos del poder, sobre todo el Poder Ejecutivo y en su caso el Legislativo. Voy para adelante, la parte dogmática. Esta es la que vamos a estudiar hasta el primer parcial. La parte orgánica tiene que ver esto que yo les dije, con la división de poderes y con la competencia del Estado en cada uno de esos poderes. Bien, ahora les voy a dar una noticia. Los derechos y las garantías, ustedes lo van a ver en derechos humanos, es decir, cuando aprueben este cuatrimestre, el año que viene, o si la tiran la materia libre, van a dar derechos humanos. ¿Está? ¿Están contentos y contentas con la solución de lo que tienen que estudiar? Bueno, porque quedarían las declaraciones, porque si los derechos y las garantías no ingresan en la primera parte de la materia, parecería que entonces, como dice mi hija, es una papa esto, porque solamente de la Constitución y de la primera parte solamente voy a ver la parte dogmática y las declaraciones, porque reiteramos, derechos y garantías irían en otro. Claro, esto es parcialmente cierto, porque la parte dogmática es la parte de teoría constitucional. Y no solamente vamos a ver las declaraciones, sino que vamos a ver las tipologías. ¿Está hasta acá, se entiende? El que quiere me interrumpe y me pregunta, porque encima cuando está con PowerPoint veo menos, así que a cada uno de ustedes me avisan. Pero sí lo que vamos a ver en la primera parte de la Constitución son 3 grandes teorías. ¿Vieron cómo cuando estudian Penal 1 todavía no llegaron a Penal 1, pero van a tener la teoría del delito? Entonces van a explicar en una construcción teórica que va a explicar cómo se resuelve cuando alguien mata a otra persona, por ejemplo. Del derecho civil, si están viviendo en un edificio, si se cae una maceta del balcón, ¿quién responde? ¿Alguien vive en edificios? ¿Tiene reuniones de consorcio? ¿Escucha a sus padres que dicen tengo reunión y hay que pagar las expensas? ¿O todos viven en casas? ¿Cómo es? ¿Todos viven en casas? ¿Los 34? Yo vivo en edificio, pero la verdad que nunca tuve una reunión. Lucía, y si por ejemplo ahí tenés balcón, Sí. bueno, y si esa planta que está ahí atrás, resulta que, no sé, haces una previa y se ponen ahí algunos con un Fernet, etcétera,
y esa planta algunos se dice, bueno, vamos campeón, ganó Argentina, etcétera, y la tira. Y cae arriba, vamos a poner arriba de la cabeza de alguien, pero no lo mata, lo lastima y nada más. No vamos a ser tan tremendos. O rompe justo el techo de tu vecino de al lado, que justo se compró una camioneta nuevita y la había estacionado ahí. ¿Quién responde? Profe, ¿Ella no responde? Sí, claro. Pero claro, profe, pasa. ¿No tendría que responder el que hizo el daño? Pero en las expensas, Milagros. Nosotros pagamos las expensas al edificio, o sea, al que nos alquila. Entonces sería el que nos alquila. El dueño del ¿Y podría departamento. demandar esa persona al consorcio? Sí, podría. Algo que sí. Sí. Hay alguien que está con música ahí que se está filtrando. Que apague la radio, por lo menos. Disculpe, ¿podrá ser el consorcio el que se haga cargo? Y puede ser también, porque, a ver, supongamos que toco madera, que no me toca que a mí, que se me caiga esa maceta que tiró Lucía ahí, o un amigo de Lucía, o una amiga de Lucía. Entonces yo digo, bueno, qué sé yo, estacioné el auto, estaba tomando un café, ¡pum!, el abollón. Yo no estoy viendo... ¿Desde dónde vino la no sé, maceta? claro, lo cierto es que algún vecino dice, no, miren, tiraron, estaban haciendo joda ahí, había música al palo y cayó. Estamos tratando todavía de averiguar. ¿Podría yo demandar al consorcio? Yo creo que no. Yo creo que el que tendrían que demandar es primero Profe. a la persona que... A ver, Eh, Matías, espera que termine de hablar tu compañero. Yo creo que primero se tiene que mandar a la persona que convive en ese departamento Ajá. y una vez que se demanda a esa persona también se tendría que demandar, no, ¿cómo decirlo? Al actor del hecho también. Ujú. Matías. no, que yo iba a decir, primero disculpa por la música, es que no es mía la música. Lo que pasa es que yo estoy estudiando dentro de contexto de encierro y a veces es difícil, ¿no?, decirle a mis compañeros que bajen la música. Bueno, No, tranquilo. por el momento en el que me encuentro la situación. Y segundo, que podría demandar al consorcio y luego el consorcio también como hacer responsable a la persona, ¿no?, que vive dentro del lugar. Sí, mira, vamos a hacerlo más fácil. Y si uno va manejando y choca, ¿quién responde? No sé, a mí me tocó el año pasado, en teoría, ese mismo caso. Por eso yo ¿Sí? decía que es a la persona primero, la persona que va a tener más cargo va a ser la que choca, pero también va a tener cierto cargo el dueño, ya sea del auto o del apartamento. Bueno, claro. Esto, a ver, no es una clase de derecho civil, porque yo hace muchos años que no hago, me dedico al fuero penal. Pero en definitiva, lo que viene a explicar esto, porque podría ser un amigo de Lucía, ni siquiera Lucía, sin embargo dice, bueno, va a responder la de séptimo A. Después Lucía se enojará con su amiga o su amigo diciendo, mirá la que te mandaste. Pero podrían demandar si saben que voló la planta desde su departamento, digamos. Esto es ni más ni menos que la responsabilidad objetiva. Responde, lamentablemente, como pasa a veces en Mar del Plata, que no mantienen los edificios y se caen pedazos de cemento. Bueno, responde el consorcio, no responde el balcón de ese departamento. Lo mismo con el choque. Pero, ¿qué quiero decir? No es lo que sucede en la realidad. Lo que sucede en la realidad es que estaban haciendo la previa y voló la maceta de ahí al fondo y cayó. Todo lo demás es una teoría, no responde responde la naturaleza, no pasó eso. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tratas de hacer el derecho? Bueno, dar una explicación. No explicarlo, porque explicarlo sería contarlo, como si le contáramos a un pariente nuestro, nuestra tía. No, ¿qué pasó, tía? Ahí pasó, tío, esto, y esto, y esto. Bueno, listo. Pero sí trae una respuesta jurídica. Parecería que es injusto que si Lucía hace la previa y uno se zarpa y le tira a la planta,
y te rompen el techo del auto, que no pase nada. Es decir que, bueno, mala suerte. No, mala suerte no. Alguien tiene que responder. Entonces aparece el derecho de daños como una disciplina, pero yo no soy especialista. La cursé, miren, no sé si alguno de ustedes había nacido. Pero lo cierto es que trata de explicar y dar una respuesta jurídica para que algo que es injusto, que te rompan el techo del auto sin que vos tengas nada que ver, pague, te indemnice. De la misma manera, todo este cuento viene a que son construcciones, son constructos las teorías, como está la teoría de responsabilidad objetiva, está la teoría del delito para explicar cuándo alguien tiene que ir, ser condenado o no, mediante una acción típica, antijurídica y culpable, y si ninguno de estos estamentos se cumplen, evidentemente no va a poder existir una condena. Porque no hay acción, porque el que fue empujada esta persona, porque no es delito el hecho, porque hay una justificación, me estaba por matar y yo le disparé, o porque no hay culpabilidad, porque estaba totalmente intoxicado, etc. Bueno. Conclusión, esto nos permite, esta teoría, dar cuenta y decir el Estado no está mal, está mal para el Estado que la gente mate a otra, que le robe a otra, y entonces aparece la teoría del delito. Lo que pasa en la realidad no es eso, es que venía caminando, me sacaron la cartera, o me afanaron el celular, y se fueron corriendo. Eso es lo que pasó en la realidad. Lo que trata de explicar la teoría del delito es que, mediante ciertas garantías, alguien mediante un proceso, si hizo esto, si robó o mató, vaya condenado y en su caso a la cárcel. Bueno, de la misma manera la teoría constitucional es una construcción. No vamos viendo teorías constitucionales, es decir, no vamos caminando por la calle y vemos poderes constituyentes, supremacías constitucionales. No existen en la realidad. Es una construcción, es una ficción, pero que trata de dar respuesta a determinadas cuestiones que tienen impacto, por supuesto, en primer lugar, en la organización del Estado. No soy yo profesor de Derecho Político, ¿no? Y le da una autonomía. Ya la va a explicar mejor que yo, está el doctor Jiménez, una autonomía científica y académica al derecho constitucional. ¿Por qué? Porque tiene un método y un mecanismo diferente a todas las otras ramas del derecho. En todo caso, algunas ramas del derecho, sobre todo el derecho público, pero también con el Código Civil nuevo, del derecho privado, también va a estar influida por la Constitución Nacional. Y en definitiva por algunos de estos conceptos, sobre todo el de supremacía constitucional. Entonces, en esta primera parte, lo que vamos a ver es el desarrollo teórico de estas tres construcciones. La teoría constitucional está apoyada en tres construcciones, en tres teorías. La teoría del poder constituyente, que yo no la voy a dar, pero la van a ver en la primera parte de la materia, y tiene que ver ese poder o potencia que nos va a dar una primera constitución. Es decir, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué nace este poder constituyente? Y esta es una teoría. ¿Está? ¿Por qué aparece la primera constitución? ¿Cómo aparece? ¿Cuál es el fundamento? Y bueno, tenemos que por ahí remontarnos a las teorías contractualistas. Piensen que son las teorías contractualistas las que dejaron de lado el concepto de soberanía del rey, ¿no? De las monarquías. Ya a partir de las teorías contractualistas, con todos los defectos que luego se tuvieron, pero como un primer peldaño, nos decía, bueno, el poder ya no viene de Dios y se lo dio a un grupo iluminado de parientes que en general muchos no eran muy iluminados, y que eran los reyes, y que asumían todas las funciones, la ejecutiva, legislativa y judicial, y los demás no miraban absolutamente o no decidían nada. Esa es la teoría del poder constituyente que ya la van a desarrollar, con el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado, que tiene que ver con las sucesivas reformas constitucionales que pueda tener un texto constitucional con ciertas características que por supuesto lo vamos a ver, lo van a ver con el profesor. También vamos a ver la otra teoría que es fundamento del derecho constitucional, que es la supremacía constitucional. Es decir, ¿por qué decimos que la Constitución es suprema,
que es la ley de las leyes, que es la norma de reconocimiento básica, de acuerdo a la teoría del derecho, la que hayan estudiado el cuatrimestre pasado. Y de la mano de ese concepto de supremacía constitucional, decimos por qué tenemos que obedecer y respetar a la Constitución, y por qué todas las otras normas tienen que ser concordes o conforme al texto constitucional. Vamos a tener otra herramienta que va a servir ¿para qué? Precisamente para asegurar la supremacía constitucional. ¿Cómo se asegura la supremacía constitucional o cómo es una de las grandes herramientas o mecanismos? Bueno, a partir del control de constitucionalidad, que va a servir para asegurar, para decir en trabalenguas, la supremacía constitucional. Esto simplemente es a modo de presentación, no es que se trata de la explicación profunda de esto, sino simplemente a modo de presentación. Está más o menos, esta sería de qué va la cosa, como dicen los españoles. Perdón. Y también, me olvidaba de decirles, todas estas cuestiones, poder constituyente, supremacía constitucional y control de constitucionalidad, va, como si lo tienen al costado, como último tema, como últimas bolillas casi de la materia, con el federalismo, es decir, la relación del poder, del ejercicio del poder con el territorio. Ustedes saben que en general hay dos grandes modos de organizarse el poder de acuerdo al territorio. Por lo general, los países con territorios pequeños centralizan el poder. Por ejemplo, Uruguay o Chile. Y países con territorios muy extensos para ese ejercicio del poder utilizan por lo general la forma federal de gobierno. Entonces, todo esto vamos a ver cómo se va a ir complicando, porque también va a haber una superposición de producción de normas que ya no solamente van a ser leyes nacionales, sino también que hay una producción normativa de cada uno de los estados que forman la federación, que son las provincias en estos casos. En otros lugares se llaman departamento, en Estados Unidos las provincias se llaman estado, más allá del nombre que le queramos dar, o que cada uno del país le da, en Alemania se llaman Länder. Vamos a ver también cómo se complejiza el ejercicio del poder y la producción normativa, porque vamos a ver un estamento nacional, un estamento provincial, e incluso una mayor descentralización en los estados federales, que también es un estamento municipal y municipal. A todo eso, también dentro de las provincias hay una relación normativa intermedia entre una norma provincial y una norma nacional, que son las regiones. Es posible que se constituyan regiones y también tengan una producción normativa. Esto luego lo vamos a ver. Pero esto es lo que sería la primera parte de la materia. ¿Qué es el derecho constitucional? ¿Por qué está contenido? ¿Qué es la Constitución? ¿Qué tipos de constituciones hay? ¿Cómo son las constituciones? Las clasificaciones. Todo lo van a ver eso en Poder Constituyente. ¿Cuál es la supremacía constitucional? ¿Cómo queda conformada? ¿Cuáles son las jerarquías de la supremacía? ¿Cuál es la soberanía de la supremacía constitucional? ¿Cuáles son las herramientas y los mecanismos que aseguran la supremacía, que es el control de constitucionalidad? ¿Cuáles son los modelos y los sistemas? Y todo ello con la relación del poder con el territorio, que aún complejiza un poco más la cuestión, que es el federalismo. Y también, como la última bolilla, ya que es la 9, van a tener a cómo el Estado Nacional y la Federación van a coexistir a partir de los recursos del Estado Federal. ¿Con qué vamos a hacer las obras? ¿Con qué vamos a hacer una escuela? ¿Cómo se van a distribuir los impuestos? ¿Cómo se van a distribuir los servicios? Y esa cuestión impositiva para recaudar el Estado y poder funcionar.
ese sería, si mal no recuerdo, el último panorama de esto. Esto es solamente a manera de introducción para que vean qué es lo que comprende la primera parte de la materia. Esto es lo que comprende la primera parte de la materia. Con lo cual vieron que esa parte dogmática era un poco engañosa, que parecía que solamente iban a ver en la parte dogmática declaraciones, ya que los derechos y las garantías van a ver en humanos, pero lo que van a ver es la teoría constitucional. Si ustedes entienden y comprenden la teoría constitucional, el concepto de poder constituyente, sobre todo luego supremacía constitucional, control de constitucionalidad, la segunda parte de la materia es mucho más asequible, es mucho más amena. Ustedes me podrán decir, bueno, para mí esto ya me van a denunciar a la Corte Interamericana por trato cruel, inhumano y degradante. Bueno, no es ninguna tortura. Bueno, hay materias que a uno le gusta más, algunas que le gusta menos. Pero lo que les digo, puede ser que no les guste nada, pero de las dos gustos, aunque no les guste nada, les digo que la segunda parte suele ser más amena y más fácil de estudiar, porque esta parte es más teórica. ¿Qué puede suceder? ¿O qué sucede muy a menudo? Ya voy a ir al tema de mi clase como último, digamos, último comentario. Que de derecho constitucional, como casi de fútbol, hablamos y opinamos casi todos, porque no son palabras que no nos son extrañas, que digan que se debe respetar las leyes, que el Poder Judicial debe ser independiente. Ya lo estudiaron ustedes en Educación para la Ciudadanía, incluso desde la escuela inicial. Es decir, que no es que, ¿qué es Poder Legislativo? ¿Qué es el Congreso? ¿Qué son los jueces? ¿Por qué está la Constitución? Desde historia mismo en el colegio, 1853, la primera Constitución. Es decir, que son todas palabras más o menos, no estamos estudiando medicina nuclear, no estamos estudiando los átomos, que son todas fórmulas que no vieron o vieron muy poco en el secundario y que es totalmente un lenguaje novedoso. Acá, por supuesto que hay ciertos términos que son muy específicos de la materia, pero hay algunas palabras. ¿Cómo se elige el presidente? Bueno, ¿cómo se eligen los diputados? Dentro de 15 días hay una elección. Capaz que alguno fue presidente de mesa, capaz que alguno es fiscal de algún partido político. Es decir, que no son cosas que son totalmente extrañas a ustedes. ¿Qué es lo que puede suceder? Que puede que sea parecido, es decir, que ustedes digan, y bueno, es más o menos lo mismo los diputados que los senadores, es más o menos lo mismo el control de constitucionalidad y convencionalidad, porque uno cuando lo lee lo entiende. No es, reitero, física cuántica que hay que andar leyendo 800 veces y uno no entiende la fórmula. Uno va leyendo y más o menos son palabras familiares. Lo que puede suceder es que nos confiemos, entonces digamos, bueno, esto ya lo entendí, y después confundo control de constitucionalidad con supremacía constitucional, poder constituyente originario con derivado. Claro, sí, todo más o menos lo mismo, pero como yo siempre le digo, a ustedes no les gustaría que un médico diga, nos vayan a operar y le digan, bueno, no, hay que operarle más o menos la pierna, y en vez de operarle la rodilla, le resulta que tenían que operar el tobillo. Y bueno, pero es toda la pierna, che, todo más o menos lo mismo. Evidentemente las consecuencias van a ser diferentes. Y esto también es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. Así que, consejo, no lo dejen para los últimos 5 días, porque con una leída lo van a entender, pero quizás no lo van a comprender. Entonces lo van a repetir de memoria, se van a olvidar una palabra y se les va a complicar. ¿Hay alguna? Esta sería la última introducción, no hay nada más y empezaría con la clase de supremacía. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces avanzamos. Vamos a hablar entonces de supremacía hasta donde lleguemos y al final de la clase vamos a tener una exposición de un fallo muy importante que tiene que ver con este tema que nos va a dar y nos va a explicar Jimena. Esperen un poco que tengo con ustedes abierto todo. Hoy vamos a hablar de supremacía, la otra clase vamos a hablar de control de constitucionalidad.
Seguimos con los consejos. Supremacía como jerarquía y soberanía. Si ustedes van al programa, la bolilla 3 es exactamente esto. Es decir, nosotros damos con el programa. Las preguntas, seguramente que será mediante mecanismo múltiple choice, salen del programa. Si son recuperatorios y son preguntas que quizás, no sé si sean orales, de acuerdo a la cantidad que haya, van a ser a partir del programa. Es decir, nosotros damos el programa. Lo principal, por supuesto, ¿no? El libro de Jiménez, por supuesto, sigue al pie de la letra el programa. Por eso siempre se recomienda ese libro, porque uno lee el libro y va página con programa, exactamente. Por ende, que Vidal Campos se quiera buscar en otro lugar, en otras páginas más adelante, más atrás, pero también está todo. Si hay otro libro, reitero, lo pueden utilizar, pero digo, lo más fácil para estudiar es seguir su tomo 1, o el de Vidal Campos. Pero reitero, vamos a dar el programa y vamos a tomar con el programa. La primera cuestión que aparece es supremacía constitucional. Y allí hay dos acepciones, como jerarquía o como soberanía. ¿Alguno de ustedes entiende o alguna vez escuchó o les parece, se pueden equivocar, qué es la supremacía constitucional? ¿A qué se refiere? Profe, ¿puede ser que tenga que ver con lo que sería la ley fundamental, la norma fundante básica en lo que sería teoría general del derecho, de donde sale todo de ese cuerpo básico? O sea, todo lo que Puede sería lo ser. legislativo, ¿no? Sí, Yo la creo que norma. para mí eso sería lo que crea la Constitución, o el poder constitucional. Ujú. ¿A alguien se le ocurre algo más? Y lo que pasa es que eso es solamente una hipótesis de trabajo de Kelsen. No todos los autores estuvieron de acuerdo con esa teoría. Pero, ¿qué es lo que intentaría demostrar? Claro, lo que diría la norma fundante básica sería justificar la vigencia o sea, el poder de la Constitución. O sea, cómo se justifica por qué la Constitución tiene tanto poder. Ujú. Pero Igualmente yo creo que perdón, la supremacía sería como que sería la primera Constitución, porque es la norma fundamental. ¿Y una reforma constitucional no dejaría de ser suprema? ¿Por qué vos digamos, mencionás solamente con la primera constitución y con el poder constituyente? ¿Cómo, profe? ¿Podría ser una reforma constitucional de esa primera constitución y dejaría de ser suprema o seguiría siendo? No, claro que seguiría siendo, sí, se hace de la reforma correctamente. Y entonces, ¿cómo estaría dado dentro de estos dos aspectos? ¿Qué les parece? ¿Supremacía a qué apuntaría de acuerdo a lo que dijo Bruno? Y a vos no te puedo ver, pero ¿quién es? También que está participando porque no veo. ¿Quién habló también? Aparte de Bruno, Ferreira. Había hablado yo, profe. No. Que decía que en la semana... Bueno, no importa, ahora estoy viendo mejor. ¿A qué apuntaría entonces? ¿A la jerarquía o a la soberanía? ¿Qué entendemos por jerarquía? Siguiendo a Kelsen, los que estudiaron Kelsen. es que en realidad, hablando de la teoría de la norma fundante básica, estaríamos fundamentando la jerarquía de la soberanía. Porque si planteamos como lo que sería la norma fundante, o sea, la primera norma, o la más que está más arriba, ahí más planteamos el orden o la escala piramidal del derecho argentino, en este caso, supongamos, ¿no? Y la soberanía también, de que al ser la primera, es independiente de toda norma previa y todas las normas posteriores serían dependientes de la misma. ¿Podría ser así? Sería lo mismo que jerarquía lo que estás contestando, porque siempre estaría dependiendo de la jerarquía, es una visión desde la jerarquía. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, porque siempre estaría dependiendo, estás diciendo, digamos, está bien lo que estás diciendo con relación a la jerarquía, pero no estarías explicando lo que es soberanía, estarías diciendo más o menos lo mismo, pero que tiene que respetar porque tiene que respetar, porque
que es la norma fundante básica. Pero está muy bien. El concepto, vamos a ir a que está bien lo que dijo Bruno, incluso tu compañero, pero no lo dejaría tanto en el concepto de poder constituyente. Ahí lo que hace el poder constituyente es dar esa primera constitución, pero no necesariamente va vinculado siempre con el concepto de supremacía constitucional. Pero sí, lo que todos más o menos estudiamos, teoría del derecho, y desde un punto de vista positivista, ¿no? Es que hay una norma fundante o regla de reconocimiento básica, dice Hart también, que es la cúspide del ordenamiento jurídico, esa famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Esa pirámide de Kelsen lo utilizó él, ¿no?, como un sistema lógico racional que de algún modo lo que nos viene a decir es que la norma de carácter inferior no puede contradecir a una norma de carácter superior. O al revés, ¿no? Que esa primera norma, todas las normas que se dicten en consecuencia, que sean de carácter inferior, no pueden contradecir lo que ella dice. Es exactamente lo mismo, pero al revés. Y lo podemos ubicar con esta pirámide. Es decir, es una manera de ordenar el sistema constitucional. En principio, ciertos sistemas constitucionales, hay algunas constituciones, lo van a ver en poder constituyente, que tienen el mismo carácter que la ley, no tienen una forma especial, esto que tiene que ver con el poder constituyente, que una reforma constitucional no se puede hacer todos los días, sino que tiene un mecanismo, digámoslo, para no complicarlos, más complicado, más difícil, ya lo verán cuando les toque el poder constituyente, pero lo cierto es que bajo una constitución codificada, rígida, ¿por qué? Porque tiene un mecanismo más difícil para ser reformado, más difícil que una ley común, aparece este concepto de supremacía constitucional. Y que sí, en alguna parte Kelsen lo trató de positivizar, diciendo esto no es el derecho natural, esto no es los derechos innatos del hombre, sino que fundó una escuela que fue el positivismo, y que en general la cátedra breva de esta postura positivista, sin dejar de reconocer que hoy no hay posturas positivistas puras, porque aparecen los principios, y tampoco hay posturas naturalistas tan rígidas, porque hay autores como en Constitución como Ronald Dworkin, que habla también de un naturalismo moderado. Es decir, que esas escuelas que ustedes estudiaron tan extremas, hoy cada una de ellas, a partir de las críticas que a cada una de estas teorías se les hicieron, fueron de una manera u otra yendo superándose. Pero bueno, en principio en la postura de la cátedra es ius positivista, ¿no? Volvamos entonces al concepto de supremacía. ¿Para qué queremos una constitución? ¿Para qué los estados necesitan una constitución? ¿Qué les parece? Podríamos avanzar, como vimos en las primeras organizaciones, primero para dar declaraciones de derechos y garantías, ¿no? Veníamos de la monarquía y se declamó la igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley, artículo 16 de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. Ya nuestra asamblea del año 13, ¿no?, había sacado las prerrogativas de sangre. Pero ese fue un avance. Y por otro lado, bueno, si veníamos de la monarquía, evidentemente después de esa revolución francesa y la revolución norteamericana, más la inglesa, hizo que se cambie el status quo, el estado de situación de las cosas, y una técnica de teoría constitucional es la de la división de poderes. Entonces también los textos constitucionales, algunos de ellos, tenían estas dos partes que tienen que ver con nuestra materia. Una primera parte, que fue la que todas las constituciones tuvieron, declaraciones de derechos y garantías, y otra la división de poderes. Martín había levantado la mano. ¿Qué querías decir? Sí, profe, te iba la pregunta que has hecho, ¿para qué los países necesitaban una constitución? Sería para fijar el funcionamiento del país.
cómo se va a dividir el poder, cuáles son los derechos y garantías y todo eso, que después lo dijiste vos. Te gané. Claro, vendría de alguna manera para organizarse. Ojo, esto tiene que ver con un sistema de normas y normativo. Hay estados, como Australia, por ejemplo, que las leyes, que el mecanismo de reforma se llama soft law, derecho blando, que no se sabe cuál es la constitución, porque no hay una jerarquía de normas, porque la producción normativa de una reforma constitucional o de una ley fundamental es exactamente igual a la de una ley común. No crean que en todos los países es igual, pero en la mayoría de ellos sí tienen un sistema que lo van a ver en el Poder Constituyente, reitero, diferenciado, más difícil en su reforma, que asegura que no se modifique y que precisamente tiene que ver con una jerarquía normativa. Entonces, parándonos en esa jerarquía, vamos a decir que hay un sistema jurídico en el cual pone a la Constitución como la norma fundante básica, a partir de cual todas las normas de carácter inferior no pueden ser contradecidas, o contradichas, perdón. Y también aparece el concepto de supremacía como soberanía. Uno siempre cuando lee soberanía dice, la soberanía popular, es decir, la soberanía del pueblo. Y sin embargo acá este concepto es inexacto, no es a eso lo que se está haciendo cuenta. Si solamente dijéramos que la Constitución es suprema y que esas normas de carácter inferior no pueden contradecirla, pero permanecieran en el sistema legal, en el sistema jurídico de normas, resultaría que coexistirían en ese sistema, como regla de reconocimiento, quizás, normas contradictorias que estén por debajo de la Constitución. Una norma que diga A y una norma que diga B. Y las dos supuestamente justificando a la norma fundamental que sería la Constitución Nacional. Entonces aparece el concepto de supremacía como soberanía, que tiene que ver con una fuerza, con una potestad que tiene el Estado, y sobre todo para reasegurar la supremacía constitucional, que va a responder una pregunta, y que en todo caso vamos a ver cuando Jimena nos dé un fallo, que va a decir, ¿quién es el guardián de la Constitución? Todos decimos que la Constitución es suprema, ¿no? Es la norma fundante básica y por debajo de ella no debe haber ninguna que la contradiga. Bien, ese es un paso a un nivel de análisis. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Bárbaro. Todos los que estamos aquí, los 31, estamos de acuerdo. Ahora el otro paso. ¿Y quién dice o quién es el encargado de ser el guardián de la Constitución? Y acá ya no sé si todos estamos de acuerdo. ¿Y cuál va a ser el mecanismo por el cual siempre vamos a asegurar la supremacía constitucional? Ahí en el libro de Jiménez va a decir que es un mecanismo por el cual el sistema constitucional se valida, se autovalida. Porque si no se quedaría una mera declaración sin ningún tipo de efecto práctico. Es decir, las normas, la Constitución, la fuerza normativa de la Constitución y de las leyes son para que se cumplan. Sobre todo las de derecho público, son para que se cumplan. No es si quiero cumplo o no quiero no cumplo. Son para que se cumplan. Se cumplan para qué, quizás como dijo Martina, para organizar nuestra vida en sociedad, para no matarnos, para que si alguien se mata a otro tenga una consecuencia y no retroceder 2 siglos y empezar la ley del talión, ¿no? Vos me mataste, me robaste, yo te corto el dedo. Es decir, supone una evolución de la política y de los sistemas políticos y de la humanidad, supuestamente, entre comillas, que hace que tengamos una organización y un control de poder y una cierta coexistencia que aseguren a partir de las normas. Entonces, esto es para que se aplique. Entonces aparece la soberanía como un mecanismo para asegurar la supremacía constitucional.
¿Cómo la va a asegurar? Primero diciendo quién va a ser el encargado de guardar, el guardián de la Constitución. Y después responder esta segunda pregunta. ¿Quién lo va a hacer y de qué manera? Podríamos tratar de explicarlo que la manera que vamos a asegurar la jerarquía constitucional, es decir, que una norma de carácter inferior desoiga lo que dice la norma de carácter superior, en este caso que una ley vaya en contra de lo que dice la Constitución Nacional, mediante un mecanismo que va a ser el de control de constitucionalidad. ¿Está? Esa es la herramienta por la cual se va a validar el sistema y que cada país tiene sus propios, hay 3 modelos y sus propios sistemas. Eso lo vamos a ver en la otra clase. Pero, ¿se entiende hasta acá? ¿Podrías repetirlo, por favor? Que la soberanía, no me digas que de las 6:30 porque me mato. No, lo último, lo último. Ya me quedo sin voz enseguida. No, está bien. Que la soberanía sirve, cuando se habla, hay 2 conceptos de supremacía, como jerarquía y como soberanía. Te digo porque cuando es oral, nosotros a veces decimos, elegí un tema y ya ni saben decir esto. Como jerarquía, bueno, como dijo Bruno, por lo menos siempre uno trata de vincular cuando estudia algo, ¿no? Las pirámides, la norma fundante básica, la pirámide de Kelsen, a uno que sea un naturalista. Esto nos va a servir para ordenarnos y pensar a qué hablamos cuando hablamos de supremacía. Listo, esto como jerarquía. Y como soberanía, entonces siempre nos sale esto de la soberanía popular, como si se votara. Y no tiene nada que ver. No es apuntado soberanía a soberanía popular, sino a mantener la supremacía constitucional. El sistema constitucional, a partir de esta pirámide, se va a validar a partir de entender a la supremacía como soberanía, de la manera que va a decidir quién va a ser el que controla la supremacía constitucional. ¿Quién va a controlar que esa pirámide se cumpla? El Poder Judicial. En algunos casos, en otros no. Eso cada estado va a elegir su sistema o su modelo. Hay un modelo que es político, que es en Francia, que no lo hacen los jueces, y que viene ya de la Revolución Francesa. Pero no les voy a spoilear, porque eso lo vamos a ver en otra clase. ¿Pero está dicho en algún lado en la Constitución esto? Sí. Si decimos que seguimos una postura positivista, todas las constituciones que tienen ciertas características, que sean rígidas, es decir, que tengan un mecanismo más difícil para hacerse, que sea codificada, ¿no? O sea, de la época del Código de Napoleón, que sea codificada y que sea escrita, y que hable de declaraciones de derechos y garantías, y algunas dicen los poderes y otras no, van a decir expresamente que la Constitución es la ley suprema. Claramente van a ver que nos va a decir el artículo 31, ya de 1853, esta Constitución, las leyes de la nación y los tratados son la ley suprema de la nación. Y este es un gran avance, porque ahí está la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? La Constitución, las leyes y los tratados son la ley suprema de la nación. Esto ya nos está claro que es el artículo que habla de supremacía constitucional y fija en la Constitución, en ese primer poder constituyente, cómo es, a qué estamos jugando y cuáles son las reglas del juego. Estas son las reglas que impone el sistema constitucional argentino. ¿Podría el sistema constitucional argentino decir los tratados están por encima de la Constitución? ¿Qué les parece? ¿Cómo es la pregunta, profe? Perdón. Los tratados en realidad ¿Podría la por Constitución encima. decir que un tratado está por encima de la Constitución? profesor. Sí, están por encima, tienen paridad. Según la pirámide, va a estar la ley, la Constitución, las leyes y los tratados. A ver, Lucía.
Hay un artículo que es el artículo 75, inciso 22, que dice que los tratados internacionales que Argentina los ratificó el Congreso Nacional, que son de una jerarquía mayor a la Constitución. Y lo que Bien. Vos ya, ya la leíste la materia, pero No, yo te pregunto otra cosa. Matías, No, profe, yo iba a decir lo mismo que dijo mi compañera, pero que tienen mismo rango tienen rango constitucional los tratados y convenciones. No Maruca. por encima. Lo que hablábamos con Agustín en la clase anterior, profesor, es que más bien la pirámide queda como llana y la Constitución queda a la misma altura de los tratados. Está todo muy bien. No está mal Yo, lo que profe, dice. perdón Lo que que le yo estoy interrumpa, diciendo es otra cosa. que, Delfina, considero sí. que la supremacía a los tratados se la da a cada estado, pero como que la Constitución es la suprema. Después, si por ejemplo el Estado argentino quiere considerar supremo un tratado, bueno, es propio del Estado argentino. Ujú. Lucía. que el tema es que ahí la propia Constitución está estableciendo que le da supremacía a los tratados internacionales. Bueno, acá en el 31 no. En el No, en el 75, inciso 22. 75, inciso 22. Pero la pregunta es otra. ¿Cuál? Por ahí Me parece entendí muy mal. bien, están bastante afilados, ¿no? Así que va a ser más fácil. Por lo menos esta bolilla ya los veo bastante afilados y afiladas. La pregunta es otra. No es qué dice la Constitución en el 75, inciso 22, ni lo que está diciendo en el 31. La pregunta es otra. La pregunta es, ¿puede la Constitución, como si está el 31, decir, los tratados no es que están igual, están por encima de la Constitución Nacional? Esa era la pregunta. Profe, podría ser una respuesta que no, o sea, podría reconocerlos como si fuesen elementales dentro de lo que es la Constitución, pero no reconocerlos por encima de su propia supremacía. No sé, parece psicólogo vos, una pregunta con otra pregunta. No sé, a ver, ese es el tema que piensen ustedes. En cierto punto como que se contradice si lo establece, pero, por ejemplo, si sería en casos especiales, la utilización de los tratados sería otra cosa, me parece. Yo considero que sí que pueden estar encima de la Constitución. Camila. Profe, decime. puede ser que sea que no, pero debe guiarse por los tratados también para que se integren más, qué sé yo, por ejemplo, los casos de el tratado con los derechos humanos. Sí, pero la cuestión es, digamos, de laboratorio lo que yo le estoy preguntando, no es que lo que dice 75 inciso 22. Podría haber una nueva constitución, hay una reforma constitucional el año que viene. Y entre los temas dicen, vamos a tratar los tratados que tienen jerarquía constitucional, vamos a ponerlos por encima de la Constitución Nacional. ¿Podrían hacerlo? No, para mí no podrían. O podrían bajarlo, decir, no estoy de acuerdo, pero el tema es si podría estar por encima, porque estamos hablando de la pirámide, ¿no? En la pirámide siempre aparece la Constitución por encima. Como poder podrían redactarlo, pero no sé si sería factible. O sea, ¿para qué estaríamos redactando No. una constitución si vamos a decir que por encima de esa constitución que nos va a regir van a estar otro tipo de tratados? Bien. Y Pero no entonces, ¿para tendría qué que lo van a ser, hacer? Entonces sería inconstitucional esa reforma, según lo que vos decís. Si es para nada, sería inconstitucional. Vigencia, validez, ¿no? Decía Kelsen. ¿Qué sería? Tendría validez y, por lo tanto, si lo hizo la Constitución, porque si vos me decís, hacen la reforma, pero para que no se cumpla, bueno, entonces la respuesta es no, según tu razonamiento. Claro, podría ser así. Bueno, en una hipótesis podría ser tranquilamente factible que en una reforma constitucional, así como en un momento
se le dio jerarquía constitucional a los tratados, en otro momento, como ahora vamos a ver, no tenían jerarquía y estaban por debajo de las leyes. ¿A qué viene todo este cuento? O toda esta especulación. Es que la propia Constitución, incluso la Constitución alemana puede decir, las leyes del derecho europeo comunitarias valen más que nuestra Constitución. Nuestra Constitución podría decir, los tratados que tienen jerarquía no. Los tratados están por encima de nuestra Constitución. Piensa en la pirámide, ¿no? Pero eso significaría que hablamos de supremacía en cuanto a jerarquía, pero no a soberanía, porque es la propia Constitución la que elige dónde situarse. O sea, esto es lo que trata de explicar la diferencia entre jerarquía también y soberanía. No solamente que quién es el guardián de la Constitución, sino también como soberanía, en el sentido de que si la Constitución decide estar ciertos instrumentos internacionales por encima, no por eso deja de ser soberano. En todo caso, lo que está cediendo es un orden de prelación del derecho internacional de los derechos humanos por sobre el derecho interno. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Sería inconstitucional? No. Porque podría haber una reforma constitucional que lo vuelva a poner en otro lugar. Después habrá consecuencias, ¿no? Pero desde el punto de vista dogmático, hipotético, es perfectamente posible. Por eso es una cosa el concepto de supremacía como jerarquía y otro como soberanía. Porque la propia Constitución es soberana porque elige. De la misma manera, bueno, adelantándonos, el 75 y el 22 eligió darle jerarquía constitucional a ciertos instrumentos. Pudo haberlo no hecho. En Brasil todavía no es así. Y en muchos países latinoamericanos. Lucía, ¿te olvidaste de bajar la mano? O... No, quería hacer una pregunta. Entonces sería, por ejemplo, que la Constitución, en cuanto al Estado argentino, tiene soberanía y en caso de que sea necesario, se recurre a los tratados. ¿Cómo? Perdóname. Que, por ejemplo, la Constitución es como la jerarquía lo mayor que hay, pero cuando sea necesario se recurre a los tratados. No, no es tan así, pero déjame avanzar. Ok, bueno. Solamente nos enganchamos por esto de soberanía. Espera que... Digamos que estábamos con el artículo 31. Olvídense de los tratados. Estamos hablando de la Constitución de 1853. De cómo era el concepto de supremacía, como en jerarquía, hasta la reforma de 1994. No solamente por el modo de que está redactado el artículo 31, esta Constitución, las leyes, si ustedes ven, y los tratados, son la ley suprema. Así también está la Constitución norteamericana, porque ustedes saben que la Constitución argentina está en gran parte inspirada en la Constitución norteamericana a partir del libro de las bases de Alberdi, que sirvió de suerte de inspiración y casi copia, no solamente en esta cuestión, en el problema que ahora vamos a ver, que Jimena nos va a hablar. ¿Cómo andamos, Jimena? Hasta las 8 tenemos clase, ¿no? ¿Qué hora es? 7:30. Y vamos a ver que entonces, tanto en nuestro país, saben que quién es encargado o el guardián del control de constitucionalidad. ¿Quién dice que una ley es constitucional o no? El Poder Judicial, profe. El Poder Judicial. Es decir, que ya la Constitución de 1853, ustedes piensen en 1853, las relaciones que había entre los estados era el de la guerra o el del comercio. Es decir, no había Unión Europea, no había Mercosur, no había normas de integración. Entonces, la soberanía, un estado era soberano porque se dictaba sus propias normas, sus propias autoridades, etc. En ese contexto histórico y político, nosotros no podemos, sin saber dónde estamos hablando, de qué momento histórico. Vamos a hablar de la Constitución, las leyes y los tratados. Claro, este fue el esquema clásico, pero empezó a crujir como todo y empezó a cuestionarse si Argentina firmaba un tratado. Algunos profesores como Vidal Campo decía, ¿qué pasa? Dice,
Argentina firma un tratado, cualquiera, y resulta que se obliga con otros organismos. Que para ese compromiso que asume el Estado argentino, ¿no? Cualquier tratado que se les ocurra, no solamente de derechos humanos, resulta que tiene que esperar a que una ley del Congreso lo ponga en marcha y lo ejecute. Y hasta que esa ley no esté, va a quedar como suspendido. Pero en realidad, algunos dicen, ¿pero qué pasa con esta responsabilidad? Al otro Estado, o si se firma la Carta de Naciones Unidas, ¿qué le importa a las Naciones Unidas o al Mercosur o a la Organización de Estados Americanos cuál es el sistema normativo argentino y por qué lo hace depender? Uno se obliga. Un tratado es un contrato, como un contrato de compraventa, que crea una obligación. Me entregás el auto y yo te doy una suma de dinero. ¿Cómo conseguís vos la plata? Mejor que sea lícitamente, ¿no? Nadie está diciendo que salgan a robar, pero si se la pediste a Bruno a tu papá, si vendiste la moto, si laburaste en el verano, bueno, esa es otra cuestión que al comprador no le interesa. El comprador te va a dar el auto y quiere la plata, punto. Bueno, esta es la misma manera. Al Estado que firma un tratado internacional con otro Estado o con organismos multinacionales, no le interesa cuál es el sistema interno tuyo. Lo que le interesa es que vos cumplas, porque para eso lo firmaste el tratado. Reitero, un tratado es un contrato, pero en derecho internacional se menciona tratado. Y entonces esto empezó a decir, ¿cómo puede ser que una ley esté en contra de un tratado? Vamos a dejar a que nos explique ahora, voy a dejar de compartir, una primera cuestión. Yo les dije hace un ratito que nuestra Constitución casi es una copia de la Constitución norteamericana, ¿no? Y que los norteamericanos habían dicho, igual que en nuestro artículo 31, habían dicho, esta Constitución es la ley suprema. Es decir, que estábamos de acuerdo. Inciso, que significa, los artículos tienen inciso. Artículo 75, inciso 1, inciso 2, inciso 3, a ese se refiere. A cómo se va un artículo dividiendo. Mirá, agarren la Constitución y lo lees, vas a ver cómo va hablando de diferentes cuestiones. Volvamos al tema, estaba con el chat. Entonces, al igual que en Estados Unidos, seguimos una Constitución. Al igual que en Estados Unidos, seguimos un modelo presidencialista, no parlamentarista. El parlamentario está en Europa continental. El presidencialista es un modelo único y original que crearon los norteamericanos con la Revolución Norteamericana de 1776. Alvear abrevó de ese sistema, de ese modelo americano. Pensemos que nosotros éramos colonias, ¿no? Y de ese sistema norteamericano hubo discusiones que vamos a ver en otra clase, porque no quiero sacar el tiempo a Jimena, diciendo, la Constitución es suprema. Pero ¿saben qué pasó? No se pusieron de acuerdo en quién era el guardián de la Constitución. No está en ninguna parte, créanme, no la tienen que leer, ni en la Constitución de Estados Unidos, ni en la Constitución argentina de hoy, que digan, como ustedes dijeron hace un ratito, que los jueces son los encargados. No existe, no está escrito. ¿Cómo sigue, Jimena, eso? Hola, profe. ¿Se escuchó cuando le contesté lo de la hora? Porque toqué la barra, pero no sé si No, nada. Claro, yo hablaba y no se prendía el micrófono. Ahora sí, escuchamos. Bueno, hola chicos. Seguro ya me vieron a mí y a las otras chicas en la clase del doctor Jiménez. Bueno, yo les voy a contar un fallo que es súper importante y además les da algunos conceptos que se tienen que ir familiarizando porque hasta el final de la carrera los van a volver y volver y volver a revisar. Por eso a mí también me es tan útil estas clases porque reviso cosas que, bueno, uno se va olvidando. Capaz el fallo ya lo vieron en Historia Constitucional, pero bueno, es justo para esta materia. Bueno, es un fallo que es de hace más de 200 años, un montón, pero sí es súper vigente y ahora se van a ir dando cuenta por qué. Al final le voy a decir las palabras que no se van a olvidar y los temas por los cuales se estudia este fallo para que no se lo olviden. Bueno, el fallo es de la Corte Suprema de Estados Unidos, como dijo el profe. Bueno, empieza con el presidente Adams.
y el secretario de Estado, Marshall. Lo que va a suceder es que ellos eran del Partido Federal y pierden las elecciones, va a asumir el Partido Republicano, pero los días previos designan 42 jueces de paz. Lo que va a suceder, se cumple todo el proceso, los designa el presidente, firma, pasa por el Senado, pero lo que faltaba era que selle y emita los mandamientos el secretario de Estado, que como dijimos era Marshall. Lo que va a pasar es como estaban tan atareados los días previos al traspaso del poder, que de esos 42 van a quedar 4 jueces de paz respecto a los cuales no se va a emitir ese mandamiento. Uno de ellos es Marbury, el fallo se llama Marbury versus Madison. Asume el nuevo partido y Marbury va a exigir que se emita su mandamiento para poder concretar este cargo para el cual había sido designado. A lo que Madison, que va a ser el nuevo secretario de Estado, va a decir que no. Y va a decir que no por interpretar estas designaciones como una estrategia para controlar el Poder Judicial, estando a punto de haber un traspaso en el poder. A lo que Marbury va a ir a la Corte Suprema. Quien presida la Corte Suprema va a ser Marshall, o sea, el que antes estaba como secretario de Estado, el que no llegó a emitir esos 4 mandamientos que faltaron. Entonces, Marshall tenía que resolver si la Corte tenía competencia para emitir estos mandamientos. Y esta resolución se la va a hacer pensando en 3 preguntas. Las preguntas van a ser, primero, si Marbury tenía derecho a requerir esa emisión de ese mandamiento. Y la realidad es que sí, porque se había, como dijimos, se había seguido todas las etapas del procedimiento. La segunda pregunta va a ser si la ley le conseguía algún remedio para subsanar este daño en su derecho. En definitiva, a él le correspondía asumir a su cargo y no le querían emitir ese mandamiento para concretarlo. Entonces, esa respuesta también va a ser positiva. Pero la tercera pregunta es la que define cómo se resuelve este fallo, que va a ser si la Corte tenía competencia para emitir este mandamiento. Acá claramente hay una puja entre los distintos poderes, tenemos que tener eso en cuenta, y lo que va a pensar Marshall para responder esta pregunta es lo siguiente. La Constitución le daba a la Corte competencia por apelación, o sea, el principio, la regla era que se llegaba por apelación, habiendo recorrido las instancias anteriores. Y una única excepción, muy similar a la que tenemos nosotros, que va a ser la competencia originaria de la Corte cuando las provincias o estados sean parte, ministros, cónsules extranjeros, lo cual no era la situación de ahora. Pero no es que Marbury, o sea, por si se perdieron con los nombres, este juez de paz que había sido designado y que estaba demandando al nuevo secretario de Estado, no estaba informado de eso, sino que una sección de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo habilitaba. Decía que la Corte iba a tener competencia originaria para conocer en los conflictos que se susciten respecto de en el ejercicio de las funciones de las autoridades nacionales. O sea, lo que tenemos acá es que una ley que es inferior a la Constitución sí lo habilitaba, pero la Constitución no. Entonces, lo que va a resolver el juez Marshall es que, si bien él tenía derecho, y él tenía también conseguido por la ley una herramienta para poder subsanar ese derecho que le fue vulnerado, no iba a ser la Corte quien emita ese mandamiento porque había una ley que era inconstitucional, esta sección de la ley, porque se excedían las competencias que eran reconocidas a la Corte por la Constitución. Por eso es súper importante este fallo, porque primero que es
primera vez que en forma expresa se reconoce un control al poder político, que el poder político está sujeto a la Constitución también. Después, la potestad, deber del Poder Judicial de realizar este control de constitucionalidad. Y, bueno, lo más importante, y después de haber visto todos los conceptos con el profe, de la supremacía de la Constitución y esto de que las leyes inferiores siempre se deben corresponder a la ley suprema. Decirle el año, porque si no se van a creer que es del año pasado. 1803. ¿Eh? Creo que dije ¿Ves? al principio Ah, bueno. que había sido hace como 200 años. 1803, ¿eh? Perfecto, Jimena, muy claro, ¿eh? Muy clara como siempre. Este fue un fallo que, fíjense, dice, la competencia de la Corte es la que dice, originaria, como dijo Jimena, es la que establece la Constitución. Es decir, que ninguna ley podría fijar una competencia originaria. Originaria significa que no va el caminito de Santiago, que vaya a primera instancia, segunda instancia, que lo apelen, sino que se va directamente. Y eso en nuestra Constitución, siguiendo a la norteamericana, la competencia originaria de la Corte es la que está expresamente establecida en la Constitución. No puede el Congreso crear competencia originaria, que era lo que pasaba en el caso Marbury. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Claro, nos queda un sabor amargo el caso, porque no es que declare inconstitucional una norma, le dice que no tiene competencia originaria. Pero sí lo que puso en claro era una pelea que estaba irresoluta. Ustedes saben que las leyes, las constituciones y los tratados son acuerdos. Que las normas son, en algunos casos, las mejores que puede haber. Pero no necesariamente la mejor, sino la que se puede llegar a consensos. Y en Estados Unidos no había consenso para decir quién era el guardián de la Constitución. Porque estaban los franceses, los que habían seguido la Revolución Francesa, el iluminismo francés, y decían, yo desconfío de los jueces, por su carácter poco democrático, porque a los jueces no los elegimos, y juezas, y por lo tanto tienen un control político, que sigue hasta el día de hoy. Y por el otro lado, otro grupo, en un libro que se llamaba El Federalista, en el libro 78 específicamente, estaba esa discusión, que estaba Jefferson, y decía, no, en un sistema presidencialista como el que estamos creando, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, tiene que haber un poder ejecutivo fuerte, bajo la ley, y tiene que haber un poder judicial que controla estos dos. Entonces, por eso estaba esa fricción, porque había dos movimientos que no se pusieron de acuerdo. Entonces, se dio la Constitución sin decir quién es el guardián. Y lo nuestro también es el caso Criollos Ojos que vamos a ver la clase pasada. Así que con eso terminaríamos la clase de hoy. Les bajamos en la clase 3 de hoy una teatralización que está muy piola explicando el caso Marbury versus Madison y que está muy bien hecha, está muy buena, porque es de un, no sé, donde sacamos un libro de Estados Unidos, de una película de Estados Unidos. Así que lo tienen para ver ahí. El primer caso así no lo tienen que leer, pero con lo que dijo Jimena está muy bien. Un dato de color. No salían los acuerdos porque accedía al poder un partido político de diferente color. Y porque esos jueces de paz eran del Distrito de Columbia. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? Si ya sé que no me importa mucho, ¿no? Pero el Distrito de Columbia es el que obedece a Washington, que es la capital. Entonces era una suerte de jueces de Comodoro Pi, de esa época. Fíjense que no hay nada nuevo bajo el sol, y que ya en esa época no sacaban los acuerdos, aunque tenían el acuerdo del Senado, porque resulta que venían de distinto color político los jueces. El otro se demoró mucho en nombrarlo, y que llegó nuevo no los quiso nombrar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Chau, nos vemos. Chao, profe.